La primera vez que Inés vio a Marcos, lo confundió con un electricista. Llevaba una camisa vieja, un destornillador en el bolsillo, y la sonrisa torpe de quien no sabe dónde dejar las manos. «Vengo por Lucía», dijo él, y entonces Inés entendió. No era un técnico, era el prometido de su hija. Un golpe tonto en el pecho. Años preparándose para dejar ir a Lucía, y de pronto, aquel desconocido traía el futuro en una caja que no llevaba lazo. La boda fue pequeña, el amor de los jóvenes grande. Inés practicó el arte de apartarse, flores bien colocadas, discursos breves, abrazos largos. Y sin embargo, la vida tiene un humor raro. Lucía consiguió trabajo a 2 ciudades, viajes constantes. Marcos, en cambio, se quedó en el barrio, con horarios quebrados y una puerta que chirriaba cada vez que venía a regar las plantas cuando Lucía estaba fuera. «Es temporal», repetían ambos. Temporal se volvió rutina. Una tarde de lluvia, se fue la luz. Inés, sola, bajó al cuarto de medidores. Encontró a Marcos empapado, luchando con el interruptor general. «Ahora sí soy electricista», bromeó. Rieron en la oscuridad hasta que la linterna los pintó en claro. 2 caras cansadas, un mismo techo, demasiado silencio entre truenos. Cuando volvió la luz, algo más había encendido. No era un fuego, era una lámpara incómoda señalando cosas que nadie quería ver. Desde entonces, Inés empezó a notar detalles que antes volaban. El modo en que Marcos escuchaba sin interrumpir, cómo dejaba la taza boca abajo para que no acumulara polvo, la forma en que al hablar de Lucía, la mirada se le llenaba de cielo. Le gustaba eso, le dolía eso. Porque amar es también mirar como alguien ama a otra persona y sentirse a salvo en el borde, sin cruzar nunca la línea, hasta que el borde se estrecha. Una noche, Marcos trajo un sobre. «Es de Lucía», dijo, y se quedó en el pasillo, indeciso. Inés lo abrió. Un viaje al extranjero, 6 meses de distancia, una promesa de volver con ascenso. Inés sintió el viejo orgullo por su hija y una punzada egoísta. 6 meses de pasillos compartidos, de llaves que suenan, de tazas boca abajo. «Te quedas cerca por cualquier cosa», propuso Inés, y la frase se le cayó de la boca como una moneda que no quería pagar. Los días siguientes fueron un inventario de pudores. Inés ensayaba sonrisas neutras. Marcos limpiaba su propia voz antes de hablar. Se ayudaban en pequeñas cosas: cambiar una bombilla, subir una caja, llevar un caldo. Todo correcto, todo limpio. Pero a veces la corrección se vuelve un cristal que magnifica lo que intenta esconder. Un domingo, casi sin querer, Inés sacó un vinilo antiguo. «Bailábamos esto con el papá de Lucía», dijo. Marcos, torpe, ofreció la mano. Bailaron separados por una distancia prudente, casi ceremonial. Y entonces sonó el teléfono. Lucía, desde otra zona horaria, riendo por algo que en la casa quedó flotando como una burbuja que no estalla. Inés apartó la vista, colgó, y el vinilo siguió girando incluso cuando la aguja ya no tocaba el surco. Esa noche, Inés no durmió. No por deseo, sino por miedo a desear. Al alba, decidió escribir una carta. «Querida Lucía, hay cosas que una madre nunca te enseña porque supone que no te harán falta. Hoy tengo que aprenderlas yo». No la envió. La guardó en el cajón de los manteles, como si el orden doméstico pudiera domar lo indomable. Un martes, Marcos llegó con los ojos rojos. «Discutimos por videollamada», dijo. No por nada grave, por nada concreto. Fue como hablar a través de un túnel. Inés le ofreció agua, silencio, una silla. Él miró sus manos y soltó. «A veces siento que esta casa me entiende más que yo a mí mismo». Ella pensó, no es la casa. Y esa sola idea la hizo ponerse de pie, buscar aire en la ventana.
Cuando se giró, Marcos estaba más cerca de lo que dictaban las buenas costumbres. No la tocó. Bastó la proximidad. Inés, dijo, como si el nombre fuera una disculpa. No, respondió ella, pero no dijo a qué le estaba diciendo no. Al deseo. A la torpeza. A la posibilidad de convertir un equívoco en destino. A la tentación de tapar un vacío con otro vacío. Se quedaron así, en un equilibrio absurdo, hasta que un ruido en el rellano los devolvió a la postura correcta. Una vecina pasó murmurando un saludo. La puerta volvió a cerrarse. Inés exhaló, como si hubiera buceado demasiado tiempo. Al día siguiente, escogió el vestido más severo y preparó una sopa que nunca falla. Cuando Marcos llegó, lo sentó a la mesa como a un hijo que no lo es, como a un extraño que ya no lo será. Tenemos que hablar, dijo ella, y él asintió, agradecido de que alguien pusiera palabras donde ellos solo habían puesto cautelas. Pero lo que Inés iba a confesar no tenía un mapa claro. Solo sabía que el tiempo, cuando se nombra, se convierte en decisión. Y entonces sonaron golpes en la puerta. 3, rápidos. La voz de Lucía, al otro lado, inesperadamente cercana. ¿Sorpresa? Dijo, riendo. Y el mundo, que ya parecía inclinarse, cambió de eje. ¿Qué vio Lucía cuando entró? ¿Qué escuchó primero? ¿El latido de su madre, el silencio de su marido, o el vinilo mudo que aún giraba en la memoria? Lucía entró con un ramo de aeropuerto y un cansancio alegre. Abrazó a Inés, besó a Marcos, dejó una maleta en el pasillo y se rió del eco de su propia sorpresa. No podía esperar 6 meses sin verles, explicó. La casa olía a sopa. La normalidad, como un mantel, cubrió la mesa. Durante la cena, Lucía habló del trabajo, de jefes amables solo cuando miran, de trenes que llegan a tiempo solo cuando nadie los necesita. Inés asentía, Marcos sonreía de lado. Nadie mencionó el vinilo imaginario. Al recoger, Lucía dijo, «Mamá, ¿dónde guardas los manteles buenos?» Inés sintió un relámpago en el pecho. «En el segundo cajón», respondió, demasiado tarde. Lucía ya había abierto el primero. La carta estaba allí, doblada con la disciplina de lo que se reprime. Lucía la tomó como quien encuentra un pañuelo. ¿Esto?, preguntó. Inés, con una calma prestada, sonrió. «Notas para un cuento». Lucía la dejó encima del aparador, con esa confianza peligrosa de las hijas que creen que su madre no tiene misterios. Esa noche, Lucía ocupó su antiguo cuarto. Marcos durmió poco. Inés tampoco. A medianoche, él cruzó la cocina a beber agua y la encontró sentada, recta, mirando la puerta del patio. «No podemos vivir en el sobresalto», dijo ella. «No», admitió él, «pero tampoco en la mentira». Se callaron de nuevo, como si la sinceridad necesitara oxígeno. Los días siguientes fueron una coreografía de caricias ajenas. Lucía y Marcos recuperaban hábitos, pequeñas rutinas, selfies torpes que Inés sacaba. A veces, en el reflejo de una ventana, Inés sorprendía su propia cara, la expresión de una actriz que sabe su texto y sin embargo, olvida el gesto. Quiso creer que el tiempo apaga lo indebido. Quiso, sobre todo, recordar que el amor también es retirarse. Una tarde, la vecina del tercero dejó caer un comentario en la escalera. «Qué bien se le ve acompañada, Inés». No era malicia, era esa curiosidad que fermenta en los edificios viejos. Lucía frunció el ceño. Marcos se apuró a abrir la puerta. Inés sonrió, esa sonrisa de quien intenta apagar un incendio con agua guardada en las manos. En el salón, Lucía preguntó sin rodeos, ¿acompañada por quién? Inés respiró por la nariz,
despacio, como quien evita llorar por educación. «Por ti que has vuelto», dijo. Marcos miró el suelo. La palabra volvió, incómoda, a sentarse entre los tres. «¿Verdad?» Esa noche, Lucía sacó la carta del aparador. La desdobló. Leyó apenas 2 líneas, y la dobló de nuevo con una delicadeza que era casi respeto. «Mamá, ¿desde cuándo escribes cosas que no me cuentas?» Inés contestó: «Desde que me di cuenta de que sigues siendo mi hija, pero ya no mi confidente». Lucía tragó saliva. «¿Y yo? ¿Sigo siendo tu confidente, Marcos?» Él tardó en levantar la vista. «Quise decirte algo en la videollamada», susurró. «Pensé en pedirte tiempo cuando te ofrecieron el traslado. No por no amarte, por no saber hacerlo a través de pantallas». Lucía se sentó, como si el suelo se hubiera movido. El día siguiente amaneció con lluvia. Inés tomó una decisión callada. Arregló una maleta discreta, metió ropa suficiente para una semana, dejó la sopa congelada y un sobre la mesa con un número escrito. «Llámame cuando estéis listos para hablar como adultos». No era huida, era un acto de pudor. Marcos encontró la maleta antes de encontrar la nota. «No te vayas», dijo, asomándose al pasillo. Inés, con el abrigo a medio poner, lo miró con una ternura que parecía una despedida. «Quedarme es peor para todos». Desde el dormitorio, Lucía escuchó. Salió con el pelo recogido deprisa, los ojos abiertos como si acabaran de encender la luz. «¿Peor por qué?», preguntó. Nadie respondió. Se sentaron los tres como en una mediación improvisada. Inés habló primero. «He cruzado líneas por dentro. Nadie ha hecho nada imperdonable. Pero yo sé lo que siento y no quiero convertirlo en daño. Me iré unos días. Volvéis a estar juntos. Resolvéis lo vuestro sin mí de por medio». Silencio. La lluvia en los cristales hacía un ritmo de reloj. Marcos se atrevió. «Lucía, yo he admirado a tu madre. Me ha sostenido cuando tú no estabas. Eso no justifica nada, solo explica mi torpeza». Lucía apretó los labios. «¿Y tú, mamá, qué sientes?» Inés abrió la boca para decir la versión breve, la higiénica, la de madre ejemplar. Pero eligió la verdad. «Siento que me gusta cómo miras el mundo, Marcos. Y siento vergüenza porque me guste. Y siento amor por ti, Lucía, que no cabe en esta sala». Lucía tomó aire. La luz se volvió más blanca. «Entonces no hay nada más que hablar», dijo, pero su tono no era de cierre, era de abismo. Miró a su madre y a su marido como si ambos fueran riberas de un río que nunca pensó cruzar. Y entonces, con la misma calma de quien pone una taza boca abajo para que no entre polvo, soltó: «Hay algo que no os he dicho». Inés dejó el abrigo. Marcos se enderezó en la silla. Lucía los miró a los dos, como si esperase una objeción, un permiso, una absolución. «Estoy embarazada», dijo. El reloj del microondas cambió de minuto con un clic. La sopa, todavía caliente, lanzó una burbuja en el cazo. Inés se llevó una mano al pecho. Marcos, por primera vez en días, dijo el nombre de su esposa con un asombro claro, sin túneles: «Lucía». Y las 3 vidas, que ya buscaban sus salidas, quedaron suspendidas en una esquina de la mesa, donde reposaba la carta no enviada y el sobre con el número de Inés. ¿Quién iba a moverse primero? ¿Y hacia dónde? Nadie habló durante un rato. El «estoy embarazada» llenó cada grieta de la casa, como si el aire hubiera encontrado por fin un sitio donde quedarse quieto. Inés fue la primera en moverse. Apagó el fuego de la sopa y apoyó las manos en la mesa. «Entonces lo único indebatible es el cuidado», dijo. «Todo lo demás puede esperar». Esa palabra, esperar,
Fue el pacto. Inés se fue a la pensión de la esquina. Marcos y Lucía durmieron en habitaciones distintas, no por castigo, sino por orden. A la mañana siguiente, reservaban terapia de pareja. Por la tarde, Inés asistía a las clases preparto como invitada silenciosa que sabía doblar toallas y sostener respiraciones. No se tocaron. No se buscaron. Se dieron tiempo, como quien riega una planta sin arrancarla. Hubo días buenos. Lucía contaba chistes malos del hospital. Marcos aprendía a montar una cuna siguiendo vídeos. Inés cocinaba la sopa como quien reza. Hubo días torcidos. La vecina volvió a oler drama y dejó caer otra frase. La carta del aparador parecía encenderse sola cada atardecer. En terapia, Lucía dijo, estoy cansada de amar a través de un túnel. Marcos asintió. Inés, fuera de ese cuarto, anotaba en una libreta. El amor también sabe quedarse quieto. El parto llegó en una madrugada de viento. Lucía pidió a su madre. Marcos, presente, tomó la mano que una vez tembló ante un interruptor. 3 respiraciones hondas, una decisión valiente y un llanto nuevo. Mateo. Inés lo sostuvo un instante y, en silencio, le prometió lo único que sabía cumplir. Nunca serás moneda de cambio. La casa cambió de eje. Mateo durmió en un Moisés que crujía como un barco pequeño. Las tazas seguían boca abajo, ahora también los biberones. Inés volvía por las mañanas, se iba antes de la cena. La normalidad, otra vez, intentó poner manteles. Pero la verdad, cuando se la respeta, hace su propio camino. A los 3 meses, una tarde de lluvia, Lucía abrió la puerta a Inés con el pelo recogido y los ojos claros, sin nubes. He decidido pedir una separación, dijo. No por castigo a nadie. Porque amo a Marcos, pero no como necesito. Porque no quiero que nuestro hijo aprenda que amar es aguantar túneles. Un silencio, sin reproche, llenó el rellano. Marcos, detrás, sostuvo la mirada de las 2 mujeres de su vida y dijo la frase más adulta que había encontrado. Gracias por decirlo antes de que nos mintamos para siempre. El tiempo, obediente por una vez, les dio la razón. Hubo papeles, acuerdos, calendarios pegados al frigo con imanes. Mateo creció entre manos que no competían. Lucía encontró un trabajo sin aeropuertos. Marcos aprendió que el amor de padre cabía en una regadera y en una mochila de parque. Inés se mudó a 2 calles. La distancia correcta tiene metros, también tiene palabras. Pasó un año. El vinilo volvió a sonar un domingo cualquiera, porque Mateo apuntó el dedo a la caja y dijo música. Inés y Marcos, en la alfombra, movieron los pies como si el suelo recordara. No hubo manos que buscaran otras manos. Solo una alegría sencilla. Esa noche, Lucía llamó, «Mamá, ven mañana. Tenemos que hablar los 3». Se sentaron donde siempre, sin sopa esta vez. Lucía tomó la carta del aparador, la misma, intacta, y la puso entre todos como un puente. No quiero que la vida de Mateo sea un pasillo de secretos, empezó. Y sé que el amor no siempre viene con el lazo correcto. Por eso os pido una cosa, si vais a intentarlo, hacedlo de frente. No mañana. No 3 meses después de firmar. Ya habéis esperado. Ahora hacedlo con calma y con nombres propios. El corazón de Inés hizo un ruido de madera al asentir. Marcos cerró los ojos, como quien por fin apaga una alarma que no sabía de dónde venía. No quiero perder a nadie, añadió Lucía, pero menos quiero perder la honestidad. Si vais a cuidarnos, cuidaos también vosotros. No hubo beso de película. Hubo café. Hubo un paseo corto hasta el parque donde Mateo perseguía palomas. Inés y Marcos caminaron a la misma velocidad, descubriendo que el paso compartido
era menos culpa y más alivio. Tenemos 50 cosas que hablar antes de una sola caricia, dijo ella. Y todas quieren su tiempo, dijo él. Se rieron por fin, sin la línea de sombra en la risa. El barrio murmuró, como murmuran los barrios. Alguien dijo, escándalo. Alguien dijo, valentía. Inés, que ya había aprendido a ordenar con gestos, dejó que las palabras ajenas se ventilaran solas. Presentaron la nueva verdad como se presenta una sala recién pintada, con ventanas abiertas y paciencia. Mateo, práctico, resolvió la semántica. Yaya Inés, dijo señalándola, y el mundo encontró un nombre habitable. El primer aniversario de Mateo lo celebraron con un mantel sencillo. Lucía llevó una tarta con una vela, Marcos trajo globos torcidos, Inés, sin teatralidad, puso el vinilo. La aguja cayó en el surco correcto. Bailaron los tres adultos en semicírculo, dejando el centro para el niño que aplaudía fuera de ritmo. Era un cuadro raro, sí, también era hermoso. Porque la belleza, a veces, es saber no empujarse en la foto. Más tarde, en el balcón, Marcos tomó la mano de Inés sin esconderla. No fue un gesto clandestino, fue una declaración útil. Aquí estamos, no contra nadie, sino a favor de una manera de vivir. ¿Te acuerdas de la noche de la linterna?, preguntó él. Me acuerdo de todo, respondió ella. Y elijo esto. Lo elijo con vergüenzas, con reparos, con alegría. La vida siguió haciendo su ruido. Mateo aprendió a decir gracias. La vecina del tercero cambió de tema. Lucía empezó un curso de fotografía, y, sin querer, empezó a reír con otro alguien que no tenía túneles. En Navidad, el árbol se llenó de adornos hechos a mano. Una taza en miniatura boca abajo, un diminuto sobre de cartón, una regadera de papel. 3 símbolos en paz. Una madrugada, cuando el barrio dormía, Inés abrió el cajón de los manteles. Sacó la carta sin enviar, la releyó por última vez y escribió al margen una postdata. Aprendí lo que no sabía, y no hizo falta romperlo todo. La guardó de nuevo, no como secreto, sino como recuerdo de ruta. Al acostarse, el vinilo ya no giraba en silencio en su cabeza. Había música. No era perfecta, pero era suya. Y cuando apagaron la luz, la casa no se quedó a oscuras. Quedó encendida por adentro, como aquellas lámparas que no queman, solo acompañan. El amor, ese amor improbable entre la yaya y el ex yerno, encontró su lugar, a la intemperie, sí, pero cubierto de verdad. Y eso, al final, es lo que más calienta.